De nuevo aquí en Educación Tributaria, paso a paso. Nuestro nuevo ciclo por Canal Pro y también a través de YouTube, Educación Tributaria, paso a paso. ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Imperdible. ¿Declaraste correctamente tu impuesto a la renta personal? ¿Recibiste alguna notificación de la SED? ¿Qué hacer en estos casos? Eso y mucho más aquí en Educación Tributaria, paso a paso. Que este programa es presentado gracias al auspicio de la Facultad FOTRIEM, Instituto Superior para la Formación y Educación de Posgrado en las áreas jurídicas, tributarias y empresariales. Y atención, nuestras 3 maestrías acreditadas por el CONES para el nuevo año lectivo 2018 y por supuesto diplomados y cursos de actualización. Pero también tenemos un nuevo producto para usted, señor empresario. Aula Invertida by Nora Ruotti, sección empresario y sección profesional. Mucho más aquí en Educación Tributaria. Y empezamos ya con este tema, que fue el tema del momento. ¿Y estás seguro que declaraste correctamente tu impuesto a la renta personal? Porque el primer ejercicio de la renta personal fue el año 2012. En realidad, agosto del 2012 cambia la vida de las personas físicas, sean contribuyentes o no sean contribuyentes de renta personal, porque a partir de esta fecha todos tenemos que justificar de dónde hemos obtenido el dinero, que es otro de los temas que vamos a tratar aquí. Pero, como muchos saben, ya en julio y junio de este año, la SED advertía a los contribuyentes a través de un aviso, a través de un video que, ojo, mucho ojo, verifiquen si declararon correctamente el impuesto a la renta personal. Y así decía este video de advertencia que se ha cumplido a partir del mes de octubre. Veamos, señor director, el video, por favor. ¿Declaraste tu impuesto a la renta personal en forma correcta? Te sugerimos que verifiques cuanto antes y, según el caso, corrijas tus declaraciones juradas del IRP si es que declaraste. Inversiones que superan los ingresos brutos grabados que reportaste, salvo que tengas cómo justificarlos. Colocaciones o depósitos efectuados en entidades bancarias, financieras y similares. Compra de acciones de SAECAS cuando seas aportante a un seguro social obligatorio y cuando no seas aportante si declaraste más del 15% de tus ingresos brutos en este concepto. Donaciones que superen el 20% de tu renta neta gravada. Retenciones que te practicaron por otros impuestos, puesto que para el IRP aún no están en vigencia. Otras deducciones por encima de lo permitido en la ley. La SED te recomienda declarar y cumplir correctamente con tus obligaciones tributarias, ya que ello te resultará mucho más económico y te evitará multas y otras sanciones que podrían llegar al 300% del monto evadido. Y así ha sucedido. En octubre específicamente, para muchos contribuyentes y en forma masiva,
cosa que hasta ahora las personas físicas dicen, no, a mí no me va a tocar. Sin embargo, las herramientas informáticas son muy grandes. Específicamente el miércoles 18 de octubre se lanzan notificaciones masivas. ¿Qué significa eso? A muchos contribuyentes, a algunos que ni siquiera lo eran todavía en esta fecha, en donde se daba un plazo de 3 días para contestar estas intimaciones que se diferencian de este video que vimos, que eran advertencias, que también se ha recibido en el correo, porque aquí sí ya eran directamente realizadas a través del correo declarado por el contribuyente en el sistema Marandú, y sí se diferencia justamente de la advertencia porque ya decía señor contribuyente con su individualización, con su número de RUC, y específicamente hacía mención a 2 rubros que lo vamos a ver hoy. Y lo peor del caso es que me daban 3 días para contestar. Fue un caos. El vencimiento que se podía dar entre lunes 23 o martes 24 de octubre, con 3 días, una gran cantidad de contribuyentes y otros, y atención, otros que ni siquiera se enteraron porque no abrieron su correo. Fue un caos total. ¿Qué recomendábamos? La Constitución Nacional otorga el derecho de defensa del contribuyente, que por lo menos entonces en ese caso había que pedir prórroga. Pero sucedió el caos. Tanta cantidad de notificaciones y tanta cantidad de envío, de intento, mejor dicho, de envío de las respuestas a estas notificaciones, hizo colapsar el sistema de la Subsecretaría de Estado de Tributación, quien, una vez más, en lugar de reconocer su propia negligencia, culpó públicamente a los contribuyentes y a los asesores de haber cometido el error en la declaración, pero dio el plazo hasta el día 6 de noviembre para contestar esta intimación. Por eso, en este programa vamos a hablar justamente cuáles son las características más importantes. En primer lugar, los primeros auxilios. Y a través de Fotriem tenemos todas las semanas, viernes y sábados, justamente la defensa de las inconsistencias ante estos supuestos errores y qué hacer, porque como vamos a ver, no hay una sola receta. ¿Qué departamento está emitiendo estas notificaciones? El Departamento de Auditoría de la Dirección de Fiscalización Tributaria. También puede provenir de diferentes departamentos. ¿Cómo se recibió? Y acá pedimos, atención, señores contribuyentes, ustedes son los responsables. No culpen después al liquidador o el asesor. Hay un correo electrónico declarado por el contribuyente en el RUC. Esa notificación que se recibe en el correo electrónico, abras o no abras, empieza a correr el plazo, se toma como notificado a partir del día siguiente. Se recibe justamente de los correos genéricos e institucionales. ¿Y en qué se basó esta primera notificación? ¿Qué se diferencia de esa advertencia que vimos? Un primer punto: rectifica los montos declarados en 2 campos. Campo 34, que vamos a ver que es gastos deducibles hasta un porcentaje de los periodos 2012, 2013, 2014, 2015. Y ahí hay que recordar que toda contingencia, todo lo que nos puede reclamar la SED como contribuyentes de IRP o de cualquier otro impuesto va a ir a los últimos 5
5 años, que en realidad, de acuerdo a la interpretación, son 6. Y miren, lo que cuestionan es esto: las deducciones por inversiones en SAECAS, CDA, fondos privados de jubilación y otros que se deben declarar en casilla 34. Y como hay 2 casillas relacionadas a este tema, y también dice revisa la casilla 71, que hace relación a adquisiciones de acciones o aportes de capital. ¿Y qué dice esta notificación? Verifica estas casillas. En caso de que veas que declaraste en forma correcta incorrecta, mejor dicho, rectifica tu error. Pero lo que la SED considera como correcto o incorrecto es justamente lo que se está cuestionando. Y te dice, cuidado, porque te pedimos que rectifiques. Si no lo haces, te vamos a cobrar posteriormente defraudación. En términos sencillos le dice, mira, verifica bien que declaraste en el 34, verifica bien que declaraste en el campo 71 y recomendamos que te rectifiques, porque si rectificas, no te vamos a aplicar la multa por defraudación. Vas a tener que pagar el impuesto, la multa por mora, el interés moratorio de la diferencia que te ha dado al no poder considerar ciertos gastos deducibles o ciertas inversiones deducibles. Pero si no rectificas, te vamos a aplicar la sanción de defraudación. Y mucho cuidado, si no contestas, también te podemos aplicar la sanción por defraudación. La SED dice que este formulario, fíjense lo que tenemos en pantalla, esto del formulario, el instructivo del formulario no es válido. Y acá hay una contienda entre estos 2 campos que estamos viendo. El campo 34, que hace relación a gastos deducibles de colocaciones de depósitos de ahorros en entidades bancarias, financieras, cooperativas, inversiones en acciones nominativas de SAECAS o fondos privados de jubilación, este campo 34. Y luego el campo 71, que me habla de la posibilidad de adquirir derechos, títulos, acciones, cuotas de capital y similares. Son justamente estos 2 campos. Claramente en nuestro libro Liquidando la Renta Personal o Controlando su Liquidación, hablábamos en diferentes partes, como gastos deducibles y como inversiones, cuáles serían las posturas. Hablábamos justamente de dónde nació esto, qué pasa que aparentemente hay una contradicción, todo esto, y después explicábamos que toda esta contradicción se quedó subsanada porque un campo específico, el 71, no me hacía diferencia si es acciones de SAECAS, si es acciones de otras sociedades que no sean SAECAS, etc. En realidad, para comprender esto, que no le vamos a poder explicar en nuestro programa porque necesitaríamos mínimo 6 a 7 u 8 programas, hay que tener en cuenta estos casos. Caso 1, acciones de SAECAS, para los que son aportantes a IPS y similares, para los que no son aportantes a IPS y similares. Caso 2, si se trata de acciones que no son de SAECAS, que son de sociedades normales. Ahí también hay diferentes posturas para aportantes o no aportantes. Es por eso que usted, señor contribuyente, tiene que conocer estos temas. Para eso tenemos también no solamente nuestros materiales, sino el nuevo método Aula Invertida by Nora Ruotti,
en donde vamos explicando con mayor detenimiento. A la vuelta del corte vamos a demostrar que la SED con esta intimación no solamente contradice lo que claramente expresa en su formulario al no distinguir los tipos de acciones, sino además lo que dice el ejercitario de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y no olvide, suscríbase a nuestro canal YouTube Educación Tributaria, paso a paso. Así, además de las repeticiones que tenemos los sábados y domingos en Canal Pro, podrá analizar estos y otros temas las 24 horas del día por Educación Tributaria, paso a paso. A la vuelta del corte continuamos con más. ¿Declaraste correctamente tu impuesto a la renta personal del cualquiera de los ejercicios? 2012, 13, 14, 15, 16, el que te han intimado, incluso aun cuando no te has inscrito. ¿Recibiste una notificación o verificaste en el correo que no hayas recibido, no una advertencia, que es la que vimos en el primer bloque, sino una notificación que más o menos dice así como las que le voy a leer? En tal sentido, en base a los cruces de informaciones, se ha detectado que ha declarado montos en el rubro 2, egresos deducibles, a gastos y costos, campo 34, que es el que estamos analizando, colocaciones de depósitos de ahorros en entidades bancarias, financieras, cooperativas, inversiones o en fondos privados de jubilación, que en realidad posteriormente lo que se insinúa es simplemente el tema de acciones de SAECAS o acciones de otras empresas, porque eso ya es lo que la SED deja ver con esta notificación. Pero además dice, y o rubro egresos deducibles, inversiones, en el campo 71, que claramente el formulario dice adquisiciones de derechos, títulos, acciones, no distingue acciones de SAECAS, de no SAECAS, aportantes o no aportantes, y además dice cuotas de capital de sociedades y similares en el formulario 104. Te dan los ejercicios, por ejemplo, entre los ejercicios fiscales 2012 al 2016, en contraposición, en supuesta contraposición a lo que dice la ley del impuesto a la renta personal y sus declaraciones, pero también en contraposición de lo propio que, como le vamos a mostrar ahora, lo propio que dice el formulario de la Subsecretaría de Estado de Tributación y el ejercitario de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y le dice, mira, si no estás seguro y si declaraste erróneamente, mejor que rectifiques en un plazo no mayor de 3 días. Y fíjense, el instructivo del formulario, que lo tenemos bien explicado en cada uno de nuestros materiales, se contradice con el propio ejercitario de la renta personal. Señor director, ¿podemos mostrar este ejercitario, impuesto a la renta personal, llenado del formulario 104, que está en la propia página de la web, la página web de la Subsecretaría de Estado de Tributación, en donde dice ejercicio persona física prestadora de servicios personales, y claramente trae este ejemplo? Nuestro contribuyente adquirió acciones. No dice si el contribuyente es aportante de IPS o no aportante de IPS. No dice si el contribuyente adquirió acciones de SAECAS
o de qué tipo de sociedades, y donde el formulario no distingue, no corresponde distinguir. Y el propio instructivo dice, nuestro contribuyente no da ninguna característica más, adquirió acciones por un valor de guaraníes 200 millones. Igualmente, aun cuando son gananciales, los gastos del cónyuge también son deducibles en su IRP, razón por la cual puede deducir el 100% del valor de la inversión. Tenemos entonces el siguiente detalle a declarar en la casilla del formulario. Y esto, así explicado por la SED, es lo que la SED dice, entendieron mal. Esto es de una forma para los aportantes, esto tiene un límite, esto no tiene un límite, y esto que tenemos aquí, que claramente dice, restantes inversiones, adquisición de derechos, títulos, acciones, en su propio ejemplo, que me suma a mis inversiones, es lo que ahora la subsecretaría dice, está mal, fuiste mal asesorado. Pero no solamente eso, sino que además existe una consulta vinculante. Este es nuestro último libro, Dictámenes y asesoramientos tributarios mediante la interpretación de la consulta vinculante. Y la falta de respeto de la administración claramente ante sus propias opiniones, culpando a los demás de su propia negligencia, en el caso que haya confeccionado mal el formulario o en el caso que haya instruido mal a los contribuyentes con su ejercitario, se ve justamente en una consulta vinculante. Proyectemos esto, señor director, que está en la página 144 de este libro, contestada de enero a junio del 2015, donde dice: IRP, inversiones, tratamiento tributario de la integración de capital, de los aportes de capital en efectivo y de la adquisición de acciones por parte de un contribuyente del IRP, que claramente le dice que eso puede ser llenado en el campo 71, en el caso que sea aportante, que no sea aportante y otras cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La propia subsecretaría ha remitido estas notificaciones. Recordemos, estas notificaciones tienen que ser contestadas sí o sí. Y ahí queremos advertir a los asesores y a los contribuyentes que necesariamente deben contestar. Es un derecho del contribuyente presentar una prórroga. Recomendamos hacer una verificación de lo declarado, sobre todo tener físicamente el libro de ingresos y egresos del IRP, hacer un checklist de mirar todo lo que hemos declarado como gastos deducibles, como inversiones, como también quiénes son nuestros familiares a cargo, hacer una verificación, porque en realidad, si nos hemos equivocado, podemos haber equivocado de más o de menos. Pudimos haber dejado de declarar una gran cantidad de gastos deducibles porque simplemente no teníamos la documentación o no hicimos el trabajo de elaborar nuestro plan de cuentas, que justamente recomendamos acá. Es el propio contribuyente el que tiene que elaborar su propio plan de cuenta. Por ejemplo, usted incluyó como gastos deducibles el pago del impuesto inmobiliario, el pago de la habilitación de su vehículo, el pago, por ejemplo, de los descuentos que le hacen el Touring, que la factura está a disposición, o de otros servicios. Posiblemente no. En realidad, los pasos que le podemos recomendar es diferenciar los cuestionamientos, analizar la ley, el instructivo, analizar la situación de cada contribuyente en particular,
pero no dejar de contestar. Analizar la defensa de cada uno de estos casos. En la lámina que estamos mostrando se habla justamente cómo se interpreta este campo 34 sobre la base de lo expuesto en esta consulta vinculante. Analizar si la misma se adecua a nuestro posicionamiento. Pero no deje de contestar, porque si deja de contestar y la contestación se hace simplemente por correo con argumentos sólidos, porque si deja de contestar se puede tomar como omisión o intención de defraudación no haber contestado. Le pueden bloquear el RUC y también le pueden hacer un ajuste fiscal. Entonces, mucho cuidado con este tema. Ahora, esto es el inicio. ¿A quién más comunicarán? ¿Cuáles son estas otras advertencias que debo conocer como contribuyente de renta personal, aunque no sea profesional contable u otro profesional que liquida el impuesto, porque en realidad es mi obligación? Y esto vamos a ver. ¿Qué más van a notificar? Este es el inicio. Y acá sí la subsecretaría tiene razón. ¿A quién van a pedir la justificación del incremento del patrimonio? Esto a la vuelta del corte vamos a analizarlo. Volvemos en un momento. Y seguimos con la defensa del contribuyente y dando justamente las pautas para que alguien que no conoce de tributación, porque este tema nos interesa y nos involucra a todos, o alguien que sí se dedica justamente a esta rama, tenga en cuenta cómo diferenciar una advertencia general, cómo diferenciar una notificación y qué hacer en caso de que se reciba. Hablábamos de la primera parte de esas intimaciones, pero también en el video que vimos en el primer bloque claramente dice que además a los que en cualquier periodo en el formulario 104 han declarado pérdida fiscal en uno o más ejercicios, porque en realidad lo que se hace es se tira la notificación sin siquiera verificar si se es contribuyente. Hay gente que ni siquiera era contribuyente todavía y le piden, por ejemplo, verificar la situación del ejercicio 2012 y 13 y esa persona se inscribió en el 2015 y hay que contestarlo con los argumentos. Pero, ¿qué es lo que dice la SED? Que los contribuyentes han hecho abuso de inversiones. Y eso lo repite hasta el cansancio, como si fuera de que la propia ley no lo permite y el propio formulario no permite la deducción. Y hablamos hasta el año 2016, porque a partir de este año 2017 tenemos otra renta personal. Entonces, ¿a quiénes más se van a comunicar próximamente? A los que cuentan con montos de inversiones que han superado el ingreso gravado del contribuyente en un ejercicio determinado. Ejemplo, yo en el año 2014 tuve ingresos gravados por 600 millones de guaraníes, pero también tuve dividendos y utilidades exentos una parte y también tenía mis ganancias de los otros años. Entonces, 600 millones de guaraníes es mi ingreso gravado, pero compré un inmueble por 1.000 millones de guaraníes. Eso que la SED llama abuso de inversiones, que no existe en la ley, es justamente las causas que te dan para, fíjense en este formulario, declarar pérdida del presente ejercicio. Lo que hace la SED es
simplemente verificar quiénes tuvieron pérdidas y allí sí dicen, porque todavía no llegaron, pero sí hay algunos casos esporádicos que ya han llegado esta notificación, dice que en base a informaciones cruzadas se ha detectado inversiones que superan los ingresos brutos grabados que reportaste. Pero encima, muy mal redactado, dice, salvo que tengas cómo justificarlos. Y de nuevo te da 3 días para realizar la presentación, que pide que rectifiques y dice que se constató por las verificaciones que se hacen del propio formulario del contribuyente. Es decir, ¿qué constató la SED? Pérdida fiscal. Esto está permitido, por supuesto que está permitido, no es objeto de ninguna rectificativa, pero ahí está la diferencia con la anterior situación. En este caso, el contribuyente debe justificar el incremento de su patrimonio. Eso significa de dónde sacó el dinero para realizar esa inversión que le ha generado la pérdida fiscal. Pero si ustedes se fijan en la notificación, eso en realidad no pide la nota. La nota pide verificar el formulario 104 y rectificarlo. Entonces, ¿qué se hace? Siempre hay que contestarlo dentro del plazo. Y ahí sí, el contribuyente está obligado a justificar el incremento de su patrimonio. Justamente, en este libro, página 71, decíamos, por el incremento patrimonial no justificado también se pagará impuestos. Y esta es la parte más complicada del impuesto a la renta personal, puesto que en realidad se pagará por los ingresos grabados y si yo no puedo demostrar de dónde he sacado el dinero. Y fíjense lo que textualmente dice la ley con su reglamentación. Respecto de cualquier contribuyente, se presume, salvo prueba en contrario, es decir, que es el contribuyente que sí debe probar, y acá sí está correcta el pedido de prueba de dónde sacó el dinero, porque dice, respecto de cualquier contribuyente se presume, salvo prueba en contrario, que todo enriquecimiento o aumento patrimonial procede de rentas sujetas por el impuesto. Caso contrario, el contribuyente está compelido, que significa está obligado a probar que el enriquecimiento o aumento patrimonial proviene de actividades no gravadas por el impuesto, pero no actividades que dejó de facturar o que puso un valor menor. Y sigue diciendo el decreto, todo contribuyente deberá probar o justificar el origen o de dónde sacaste el dinero. Si el contribuyente alega que proviene de actividades no gravadas, tiene que mostrarlo con documentos. Y en los casos que no presente la documentación, la Administración Tributaria tiene que abrirle una fiscalización y le puede aplicar hasta la infracción de defraudación. Es legal presumir que todo incremento patrimonial no justificado proviene de rentas gravadas, es decir, de dinero que no declaré en la renta personal. Sí, es legal, pues está expresamente dispuesto en la Ley 2421. No se exige ni se exigió una declaración patrimonial inicial, pero ese es el problema. ¿Cómo probar que el dinero o enriquecimiento patrimonial lo tenía antes de ser contribuyente o proviene de ingresos no alcanzados? Y lo más complicado que tienen los profesionales que reciben una notificación en nombre del contribuyente es explicar al contribuyente que no se trata de un error. No es que el que le liquidó el impuesto a la renta hizo algún error, sino que es una obligación del contribuyente que no está relacionada con el servicio de liquidación del IRP por ser obligaciones independientes. Por eso, justamente,
Es usted el que debe conocer estas y otras reglas. No es posible dar recetas generales, puesto que cada caso es un caso en particular. Y lastimosamente ya nos estamos retirando, ya se nos acabó el tiempo, pero recuerde, www.ruoti.com.py podrá bajar gratuitamente el índice de todas estas obras e interiorizarse sobre este tema. Y también a través de Educación Tributaria, Paso a Paso, canal YouTube, ver este y otros programas las 24 horas del día. Y recuerde, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, tiene preparado para usted y sus allegados una fiesta de fin de año con calidad a un precio sumamente competitivo, porque todos merecemos festejar este fin de año que ha sido un año muy, pero muy pesado. Muchas gracias y volvemos a encontrarnos aquí por Canal Pro y también por YouTube en nuestro programa Educación Tributaria Paso a Paso.